El primer lugar en el que me tocó ser capellán, no párroco, es como un escalón abajo, en una orden algo vertical como la jesuita, fue en una villa en San Miguel. Ya hace 15 años, estaba recién ordenado. Y me acuerdo que lo primero que quise, me ordené en octubre, fue pasar la Navidad con los más humildes de esa villa. Y eran los que vivían en un basurero ilegal, de estos que pululan por el conurbano bonaerense. Unas 50 familias viviendo en un basurero, recogiendo de la basura. Entonces celebré la misa, la de Navidad, y me fui, y me acuerdo que estábamos sentados en el basurero en cajones, ¿no? Son estas cosas que uno aprende, no hay sillas, ¿no? Acá hay sillas para todos. Bueno, ahí uno se va sentando en troncos, cajones dado vueltas, lo que haya. Se cortan las botellas grandes de gaseosa porque no hay vasos para todos tampoco, ¿no? Entonces se corta el envase de gaseosa. No les voy a contar qué va adentro porque ni yo sé qué iba adentro, pero bueno, eso va circulando, uno va. Y lo que más me llamó la atención esa noche, que para entretenerse en la Nochebuena, los chicos tiraban petardos al basurero y salían las ratas y con las tumberas, pistolas, jugábamos a ver quién mataba más ratas. Yo no le daba ni al basurero, por supuesto, pero estos tenían gran puntería. ¿Por qué recordé este cuento, esta historia? Bueno, porque ahí también me di cuenta que yo tampoco tenía idea qué es esto de la pobreza. Que a veces tenemos la concepción, al menos yo la tenía, que no les alcanza la plata, tienen poco ingreso. En realidad hay un problema de hábitat, de vivienda, de perspectivas de futuro, de ambiciones incluso. ¿Cuál será la perspectiva, los horizontes de un chico que crece juntando metal en un basurero? Incluso el concepto de entretenimiento, porque este relato que les hago a ustedes les suena una película de Fellini, ¿no? Que tiran petardos, aparecen las ratas y les disparamos a ver quién mata más. Bueno, era el entretenimiento. Hace una semana estuve de vuelta visitando amigos en esa villa y me encontré uno de estos jóvenes del grupo juvenil mío, de estos que siempre te ayudan con el campamento, que siempre te ayudan. El buen alumno, ¿no? El que da una mano en la parroquia, organizar el Día del Niño, todas las actividades propias de las capillas que muchas veces son alma en estos barrios. Estaba duro por el Paco. No me reconoció, ni sabía quién era yo. La pobreza es pobreza de horizontes también. No es solo un problema de ingresos, sino de a dónde puede llegar. Estuvo el ministro Bullrich y dijo que en tiempo y forma solo el 40% de los jóvenes termina el secundario. Estos mismos jóvenes de las villas, cuando van a buscar trabajo, a veces a sus empresas y a otras, tienen que mentir en la dirección, porque si dicen que son de la villa no los contratan. Vos podés contar que soy de Neuquén, yo puedo contar que soy de Buenos Aires. La pobreza es también no poder decir ni de dónde es uno. Estos jóvenes hoy en sus barrios ven que la movilidad social, el que compra la motito, el que anda con las zapatillas buenas, las altas llantas, es el tranza. Y obviamente hacia allá van, si nosotros no sabemos plantear alternativas. La pobreza también tiene una dimensión que va más allá del ingreso, que es la incertidumbre. En Avellaneda estuve visitando la semana pasada una villa muy grande y una señora me decía, por ahora estoy bien, pero mi marido ya perdió horas de albanil y yo perdí horas como personal doméstico. Tengo pánico de tener que volver a cartonear para darle de comer a mis hijos. La escasa seguridad que va relacionada a la pobreza. Una chiquita en Lomas de Zamora, en un comedor infantil, yo me dedico mucho al tema de los punteros, en un comedor infantil de estos que tienen los punteros en Lomas de Zamora, que le daban a la tarde un arroz con leche, ¿no? No se imaginen el comedor infantil con la gran comida. Cuando caía el sol los chicos se iban yendo, unos 70, y una chiquita vuelve con la taza y le dice, ¿no tenés para mamá que desde ayer que no come? Subvierte los órdenes, ¿no? La chiquita de 6 años preocupada porque no sabe cuándo va a volver a comer su madre. Es decir, la pobreza afecta a dimensiones y a veces hasta en lo más cotidiano. Ustedes si van al médico, en promedio esperarán 20 minutos. El pobre espera 2 horas.
Ustedes, para ir de su casa al trabajo, se suben a su auto, se quejarán del tráfico. Cuando venís desde el fondo de La Matanza, son 2 horas y media para llegar al trabajo, en un tren en el que viajás como ganado. ¿A qué voy con esto? El INDEC dio recientemente la cifra de aproximadamente 1/3 de pobres, y creo que eso es importante. Creo que visibiliza el problema, puso a los pobres en los titulares, tenemos un número que no lo teníamos. Creo que es bueno, pero ese número también, que está bien que lo tengamos, hay que tener medidas, María Laura va a hablar de eso, es una medida de acuerdo al ingreso. Es decir, el INDEC toma una muestra, unos 20.000 casos, unos 20.000 hogares, y fija cuánto vale la canasta básica total, unos 3.500 pesos por adulto. Entonces después se calcula cuánto tiene que ser la canasta básica total para cada uno de esos hogares. Para que se den una idea, una familia de 4 con un hijo de 18, otro de 7, da algo así como 12.000 pesos. Una familia de 3 con un chico de 1 año da 10.000 pesos. Si estás arriba de eso en el ingreso, no sos pobre. Si estás abajo, sos pobre. Pero con todas estas historias que les contaba yo antes, lo que les decía es que la pobreza es multifactorial, no es solo un problema de ingresos, es un problema de factores que exceden el que no me alcanza la plata. Es dónde crecí, con qué posibilidades, con qué acceso a salud, con qué acceso a educación, qué posibilidades de vivienda. 32% si tomamos ingreso. Si tomamos estos otros factores, podemos estar hablando de un 40% y no quiero arriesgar más. Pero perfectamente puede haber una familia de 4 con 2 chicos de 1 año que gana 11.000 pesos, según el INDEC no es pobre, pero en realidad cartonean y viven en un basurero, son pobres también. Con esto ¿qué quiero decir? Tenemos una porción de la sociedad instalada en una pobreza estructural. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado argentino frente a este enorme problema de la pobreza? Básicamente ha respondido como si fuera solo un problema de ingresos. Ha transferido ingresos. Arrancamos en el año 95 con uno de los primeros planes, que fue el Plan Trabajar, que surgió como respuesta a la crisis financiera de México. Y tuvo 80.000 beneficiarios. De ahí para acá, lo que hemos hecho en general en el núcleo de la política social es escalar en el número y en los montos, ¿no? Transferimos ingresos, transferimos ingresos. 2002 se crea el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que llega en el año 2003 a 2,5 millones de beneficiarios, obviamente para paliar la crisis del 2001. Y llegamos en los últimos años, en el 2009, con la UH, que hoy tiene 2.200.000 hogares, aproximadamente, para que se dé una idea, 3.700.000 niños perciben la UH. Y algo más que no es un plan, pero que es transferencia de ingreso, que es las jubilaciones de los que no aportaron, ¿no? Las jubilaciones por moratoria. Ahí hay alrededor de 3,5 millones de personas que reciben jubilación sin haber aportado. Es también transferencia de ingresos. Y a eso se le pueden sumar otros 2 planes o programas, que son las pensiones no contributivas, que habrán escuchado que en los últimos días se discuten, y unos 200.000 de la Argentina Trabaja. Es decir, masivamente, ¿qué hemos hecho ante la pobreza? Transferir ingresos. Le pusimos plata a la gente en el bolsillo, y esto obviamente tiene un efecto positivo. El que no come, si le das plata, bueno, pasa a cubrir necesidades básicas. No le podemos decir, en el largo plazo va a haber reactivación mientras morite. Hay que resolver la urgencia. La transferencia de ingresos resuelve la urgencia, pero es un paliativo. El tema es que como los presupuestos, y ustedes lo saben mejor que yo, son limitados, la política en general elige cubrir solo la urgencia. Y además a eso le sumamos que la transferencia de ingresos, la transferencia de recursos a cualquier sector produce el apoyo de ese sector, no solo en los pobres, en todos. Todos apoyamos a los que nos transfieren recursos. Produce apoyo electoral. La política tiene muchos incentivos, si se quiere, para tentarse e inmediatamente acudir a la transferencia de ingresos, sin desarrollar a la par lo otro que es fundamental para combatir las causas estructurales de la pobreza, que es el brindar a los pobres bienes y servicios públicos de calidad. Uno lo ve en los últimos años,
De golpe, yo en el 2001 cruzaba la villa caminando y no había olor a asado el domingo. Había desaparecido. Con la transferencia de ingresos, de golpe volvió a haber olor a asado cuando caminaba desde la capilla hasta mi casa. Es decir, de golpe al pobre le dimos una cierta capacidad de consumo. Incluso alguno con alguna changa accedió por primera vez a un lavarropas, accedió por primera vez a un colchón. Claro, accedían a un lavarropas, a un colchón, pero sus hijos acceden a una educación en la que terminan primaria sin saber leer y escribir. Acceden a un lavarropas, pero el 30%, solo el 30% de los hospitales de la provincia de Buenos Aires están en condiciones. Damos consumo, pero no damos bienes y servicios públicos de calidad. Y creo que ese es el desafío. Es el desafío del gobierno, pero también el desafío de la dirigencia, empresarial, sindical, eclesial. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme de inversión en infraestructura. No creo que solo con educación solucionemos el problema de la pobreza, pero está claro que es condición necesaria. Creo que a nadie se le ocurre que es posible salir de esta situación sin educación. Salud. Sin acceso a salud es absolutamente imposible. Infraestructura básica. El 50% del conurbano bonaerense no tiene cloacas. Pueden buscar en los diarios de hoy cómo en Berazategui se mezcla el agua que toman con el agua de cloacas. Hay un problema de inversión básica fundamental. Me ha tocado hacer responsos de niños que caen en pozos negros, mal hechos, mal tapados. Hablando de problemas estructurales y cómo el pobre convive más cerca de la muerte que nosotros. Tenemos un desafío enorme en una inversión en infraestructura que nos permita no solo paliar la pobreza como hacemos con la transferencia de ingresos, sino que nos permita ir cambiando los condicionamientos estructurales que hacen que la pobreza se reproduzca continuamente. Estamos hablando, arranqué en el 95 con el primer plan. 20 años después, seguimos hablando de un tercio de los pobres. Para que no estemos acá después, dentro de 20 años, hablando de vuelta de los pobres, tenemos que hacer la inversión estructural. Y eso hay que pagarlo. Eso lo vamos a tener que hacer el 30% de los que estamos arriba. Sé que es difícil, sé que dirán muchos de ustedes, nosotros estamos justos, pero si uno piensa en Alemania, cuando Alemania se tuvo que hacer cargo de la Alemania Oriental, bueno, tuvieron que soportar un impuesto extra. Y todavía hoy, la Alemania Occidental tiene un 5,5% de fondo solidario. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de ese otro tercio. Y solo nosotros nos podemos hacer cargo, ese tercio que está arriba. Y yo no creo siquiera que sea por solidaridad. Yo no vengo acá a hacer un llamado a la solidaridad, vengo a hacer un llamado a la racionalidad. Porque un país que tiene a una mitad pobre no tiene futuro. O si tiene un futuro, es un futuro atroz. Estamos esperando la lluvia de inversiones, pero no nos damos cuenta que si llega, hay un sector que va a seguir en el desierto. Los jóvenes que hablábamos recién, que abandonan el secundario, el salto que tienen hacia el primer empleo es enorme. Hay que invertir en planes de capacitación, porque si no el tren va a arrancar, el tren de la reactivación, y tenemos la mitad del tren desenganchado. Arranca la locomotora con los vagones de adelante, los de atrás no. La crisis del 30 nos dejó, la crisis del 30 y la dificultad de los líderes para incorporar los reclamos de los pobres, de los trabajadores, nos dejó la antinomia peronismo-antiperonismo. La crisis del 2001, producto de los 90, nos dejó los piquetes. Si no respondemos hoy a este tercio, vamos a avanzar hacia otro conflicto que no le conviene a nadie. Por eso yo no apelo a la solidaridad, apelo a la racionalidad. Cada vez que en la Argentina la clase dirigente no supo dar respuesta con esto, se encontró con un piquete. El tema de este Congreso es los puentes. Y todos los que están acá somos víctimas de los piquetes en la calle. Pero no siempre nos damos cuenta que ese piquete en la calle es respuesta a otro piquete. Un piquete
de los que dejamos afuera, de los que no dejamos integrarse a estas mesas. Tenemos que empezar a levantar esos piquetes con puentes. Y tenemos que estar dispuestos a hacer el sacrificio que implica construir esos puentes. Los puentes gratis, los puentes que superan los piquetes no se construyen gratis. Solo poniendo los que tenemos poder, riqueza, formación, vamos a superar a los piquetes que a la larga, si no, van a ser siempre un impedimento para el desarrollo de Argentina. Gracias. Muy bien, Rodrigo.